Muy buenas tardes. Vamos continuando con esta última sesión sobre lo que es psicología y pedagogía. Pues hemos estado revisando en los últimos tres videos pues cómo generar un ambiente positivo de aprendizaje, un ambiente positivo de trabajo dentro del aula escolar. Pues ya veíamos que el papel del docente pues básicamente no es nada más pararse, controlar el grupo, sino que debe de considerar el aula en su totalidad, al igual que el alumnado, para lograr tener una buena percepción sobre lo que está haciendo y sobre cómo esto puede influir en su práctica docente. Eh, Esto por un lado. Por otro lado, bueno, una reflexión que se puede hacer sobre esta situación que tenemos en la actualidad, pues en cuanto a lo que es la pandemia, el confinamiento obligado, que de alguna manera pues ha afectado grandemente pues todas nuestras rutinas habituales, pues es que básicamente, pues bueno, nuestra forma de trabajar, de aprender, de llevar la vida cotidiana, pues cambió dramáticamente de la noche a la mañana, literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Es una costumbre muy reiterativa de Hollywood, del cine norteamericano particularmente, pues ponernos un panorama, eh, pues sobre todo en películas así de alto presupuesto, de repente cómo puede verse afectada a la humanidad, desde invasión de extraterrestres, desastres naturales, eh, inundaciones, desastres como el 2012, de repente también invasiones, ¿cómo se llama? Alienígenas, zombies, etcétera, ¿no? Y de repente, pues una constante es justamente esa percepción que se nos quiere vender en estas películas de cómo puede cambiar de noche a la mañana la vida, la vida en la Tierra, o en la humanidad, pues en pocas palabras, cuando se presenta una situación que lo obligue a hacer de forma violenta, ¿no? Alguien dijo una vez, bueno, que la realidad para la cual estábamos preparando en las escuelas, pues ya cambió. Ciertamente esto, dejando de lado pues la cuestión de Hollywood, la cuestión del cine, ciertamente es algo que está pasando en estos momentos, ¿no? Aunque de repente las autoridades nos digan que vamos a regresar a la normalidad, se ha subrayado mucho la idea de que vamos a regresar, sí, pero a una nueva realidad, a una nueva normalidad. Y dentro de esto, pues obviamente la educación, la práctica docente, la práctica pedagógica, al igual como o muchas otras disciplinas, pues también se va a ver afectada, ¿no? En ese sentido, pues se hace necesario pues que los alumnos de cualquier nivel, desde primaria hasta nivel licenciatura o posgrado, pues de alguna manera cambien esa concepción hasta cierto punto retrógrada que se tenía sobre el aprendizaje, sobre la forma de aprender. Desde chiquitos fuimos educados todos, básicamente con la idea de que, bueno, número uno, entro a primero de kinder, tengo ciertos compañeros, segundo de kinder, siguen siendo los mismos, o algunos menos, algunos más, tercero igual, brinco a la primaria, son más compañeros, son más actividades, y en esencia, pues así hasta la primaria. O sea, a lo que quiero llegar es lo siguiente, tenemos la idea, o se tiene la idea, que bueno, el aprendizaje ocurre exclusivamente dentro del aula y de forma presencial en la relación diádica entre docente y alumnado y en medio, en un contexto de un grupo de clases particular. Actualmente la situación, repito, la situación de la pandemia nos ha obligado a cambiar este enfoque, ¿sí? Una situación que, por ejemplo, podemos apreciar en este modelo tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es lo que está aquí presente, ¿no? En el modelo tradicional tenemos que ocurre la mayor parte del tiempo dentro del aula, en el salón, con un docente, ya sea pedagogo, ya sea maestro de profesión o especialista con funciones docentes, que se encarga de impartir una materia, una clase, un contenido temático de una manera tradicional, como a través de lo que es una conferencia magistral o magisterial, ¿sí? Es decir, el maestro llega con su clase preparada, dependiendo pues del nivel de educación que se trate,
pues puede recurrir a lo que es el pizarrón. De repente en la prepa y licenciatura pues se recurre más a lo que es el retroproyector, el cañón, vaya, eh, donde se prepara una clase con diapositivas, y pues básicamente el alumnado solamente tiene un rol completamente pasivo, ¿sí? En ese sentido, el maestro habla, el alumno escucha, y básicamente en la mayoría de los casos hay una falta grave de interacción. En la clase de 2 horas, por ejemplo, a nivel de licenciatura, o de 1 hora a nivel bachillerato, de repente pues el maestro le invierte todo el tiempo pues en impartir su clase, poner ejercicios y que el alumno lo resuelva, en el caso de algunas materias que tienen que ver con ciencia, por ejemplo, matemáticas, física, química, etcétera. Y es todo lo que se hace dentro del salón de clases, ¿sí? En ese sentido, tal vez nos haya tocado vivir esto pues en nuestras respectivas carreras. De repente, pues el papel del alumno es tan pasivo y tan realmente pasivo que incluso a veces llega a caerse en un exceso de pasividad, y literalmente el alumno se duerme en clases, ¿no? O dormita en clases, ¿no? Una triste anécdota de la cual no me siento muy orgulloso que digamos, es que cuando yo estaba en la prepa, había una clase que era Historia Socioeconómica de México. De repente pues el maestro tenía un tono de voz tan bajito, tan monótono y tan repetitivo, y la clase que nos tocaba era en zona tropical y al mediodía aproximadamente, pues obviamente era, y en un salón sin mucha ventilación, pues obviamente era una sesión bastante arrulladora, y pues de hecho muchas veces me tocó a mí también pues ser víctima de esto que comento, ¿no? Dormirme en clase, ¿no? Digo, insisto, no es una anécdota que me dé mucho gusto contar, pero finalmente es algo que puede ayudarnos a entender justamente lo poco conveniente que sería mantener o tener un modelo tradicional como el que está presente hasta ahora. Y digo hasta ahora porque, bueno, obviamente, pues la pandemia pues nos ha obligado a cambiar un poco las estrategias. Sin embargo, considero que pues se ha reemplazado el salón de clases del pizarrón por la pantalla, por la plataforma, ya sea Classroom, Meet, no sé, donde de igual manera el alumno se presenta o se conecta a una sesión virtual, el docente explica su tema, reparte conocimientos, y de igual manera pues el alumno solamente pues responde de forma automática o pasiva, ¿sí? Eso es básicamente lo que pasa y pasaba en el aula. Fuera del aula, pues el alumno de repente, pues todos esos contenidos temáticos que se abordaron en la sesión presencial tradicional, de repente pues tenía que macheteárselo, dicho de forma vulgar, macheteárselos, y pues básicamente realizar las tareas o ejercicios que dejaba el docente, pues de alguna manera sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de auxiliar que pudiera de alguna forma pues facilitar el proceso. Esto es, en pocas palabras, el modelo tradicional de aprendizaje. Sobra decir que en el modelo tradicional de aprendizaje se precia o se destaca más la capacidad de memorización que tenga el alumno. Y a lo mejor tal vez esto se puede ver mucho más en materias de tipo de ciencias sociales, por ejemplo, filosofía, historia, sociología, economía, etcétera, que de alguna manera pues es solamente leer mucho, un texto digamos, señalado por el docente, y el alumno pues tiene que leerlo, releerlo y a veces hasta leerlo 3 veces para poder entenderlo. Y en este caso el docente, pues su función solamente es evaluar en cuanto a con reactivos a lo mejor desde preguntas abiertas a preguntas cerradas, evaluar el nivel de memorización, ojo, dije memorización, no aprendizaje, del alumno. En ese sentido, si el alumno recuerda, si son 10 preguntas abiertas y recuerda correctamente en función del criterio del docente 8, pues su calificación va a ser 8, ¿sí? Entonces básicamente esto es el fruto del modelo tradicional que de ninguna manera refleja que el alumno se haya apoderado, haya absorbido el conocimiento. Tal vez
dependiendo de cada alumno, pues algunos tienen mayor facilidad para memorizar contenidos que otros. Tal vez el alumno pues recuerde gran cosa de lo que dijo el maestro, de lo que leyó, pero en esencia, fuera del aula de clases, el alumno está casi siempre solo. A pesar de estar conviviendo con alumnos dentro del aula de clase, por ejemplo pensando en un grupo de primaria o secundaria, pues el trabajo típicamente el trabajo era individual. Cuando se hacían trabajos en equipo, pues básicamente eran dos o tres trabajaban y los demás pues a lo mejor solamente firmaban o ponían su nombre en el trabajo a entregar, ¿no? Este es el modelo tradicional. Ahora, ¿qué hacer ante este panorama un tanto pues desolador? Porque finalmente muchos de nosotros nos hicimos profesionistas aplicando este modelo. Muchos de nosotros tenemos una licenciatura pues en cualquier campo de conocimiento, pues como resultado de una aplicación tradicional, ¿no? Por ejemplo, en nuestros días, pues se usa más la tecnología. A lo mejor de repente los, los compañeros de mi generación, pues de repente sí usaban tecnología o sí la usábamos, pero era menos, en menor proporción que ahora. Básicamente a nosotros nos tocó todavía hacer investigación en bibliotecas, de repente sacar un montón de copias, un montón de libros, leer la información solamente importante, hasta cierto punto descontextualizada. Y así nos hicimos profesionistas. Ahora, de alguna manera, satanizar o echarle toda la culpa al modelo tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues también sería un error, porque insisto, finalmente muchos de nosotros aquí estamos y pues de alguna manera estamos intentando, pues desde nuestra perspectiva como profesionistas, pues cambiar un poco esta visión o esta concepción del modelo tradicional. ¿Qué se propone entonces, como a la luz pues de la aplicación de teorías psicopedagógicas, qué se propone para a lo mejor remediar los errores en los que incurrió el modelo tradicional? Pues principalmente un modelo que se llama Flipped Room o modelo del aula invertida. Por ahí cuando estaba haciendo la presentación que estoy pasando en estos momentos, me encontré algunas imágenes extrañas, de repente pues que era un salón de clases volteado boca abajo prácticamente. En ese sentido pues obviamente es una cuestión de chiste, una cuestión, un meme por así decirlo. En este caso el modelo de aula invertida pues básicamente eh, hace que el alumno tenga un rol completamente activo y razonable en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En el modelo tradicional, como veíamos en esta imagen, pues era básicamente el docente que tenía la principal función. Obviamente todos conocimos a lo mejor a maestros que pues sí preparaban su clase y otros que de repente pues nada más llegaba así como que pues, lean tal o cual libro y hasta ahí, ¿no? En el modelo de aula invertida, pues básicamente sigue habiendo los mismos actores, es decir, sigue habiendo un grupo, aunque no siempre es tan así estrictamente hablando en sentido literal, sigue habiendo un docente, ¿sí? Y sigue habiendo, pues finalmente, el grupo que tiene alumnos que conforman el rol de estudiante. Pero igual se siguen presentando un contexto dentro del aula y fuera del aula. Ahora, en el caso del modelo de aula invertida, pues lógicamente implica que el alumno busque de forma activa la información. En este caso, él es el que tiene justamente la mayor parte activa en su proceso, el cual ocurre la mayor parte del tiempo fuera del aula. Y en el aula, la clase de 2 horas o de 1 hora, según pues cada materia o cada nivel de enseñanza, pues va a ser aprovechado por el docente ya no como un impartidor de clases o como un conferencista magisterial, ¿no? Un conferencista magistral. En este caso el docente se transforma automáticamente en un facilitador, en un catalizador justamente de ese aprendizaje, ¿sí? En este caso, el docente pues pasa a tener un rol hasta cierto punto no pasivo, pero sí es menos activo que el que tenía
antes en el modelo tradicional. En ese sentido, el docente pues ciertamente sigue teniendo funciones evaluativas, ya se verá en algún otro momento del curso sobre estas funciones evaluativas, me anticipo, es funciones evaluativas, por ejemplo, de diagnóstico, la sumativa y la integrativa, ¿no? La que es el examen final, ¿no? En este caso, el docente pues se dedica más tiempo, ya no tanto a enseñar en el término tradicional, sino a guiar o facilitar el acceso al conocimiento, ¿sí? Y en este caso, el grupo de clase, cuando se daban sesiones presenciales, el grupo de clase básicamente tenía una participación más dinámica. Se supone que en este modelo se le exige a los alumnos que participen, ¿sí? Obviamente todos tienen que llegar al momento de clase, al momento de la sesión presencial dentro del aula, pues con algún contenido ya leído, a lo mejor ya visto en video, publicado en otro medio electrónico o en físico incluso. Es decir, en este caso, en el aula solamente se destina tiempo para aclarar dudas, a lo mejor proponer algún tipo de situación didáctica que tenga que ver con generación de aplicación de lo que se aprendió en clases. Este es el modelo de aula invertida. Esto se comenta principalmente porque, bueno, ciertamente, volviendo con la pandemia, ciertamente la pandemia ha obligado a los docentes desde nivel primaria, secundaria, licenciatura y bachillerato, pues justamente a modificar sus técnicas y estrategias de enseñanza, ¿no? A lo mejor éramos docentes que estábamos acostumbrados a la sesión presencial, de repente leo, preparo el tema, hago mis diapositivas o mis cartelones o tengo a la mano mi guión para hacer mis anotaciones en el pizarrón y yo solamente explicaba. Ahora, según el modelo de la invertida, se busca, insisto, que el docente facilite nada más el conocimiento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, asignando a lo mejor al principio de un curso lo que son bibliografías, recursos didácticos que pueden ser audios, videos, webinars, creación de material en línea, como presentaciones, insisto, videos, y cualquier otro tipo de actividad que de alguna manera garantice en el alumno esa generación nueva de conocimientos. Lamentablemente, pues no estamos todavía del todo preparados como para migrar de un modelo tradicional a un modelo de aula invertida. Falta más trabajo en esta área, esta área exclusiva, pues en este caso del pedagogo, pues justamente aprovechar los tres momentos que se pueden presentar dentro de una situación de clase, ¿no? En este caso, lo que los estudiantes hagan dentro de la casa, ¿sí? Por su cuenta en ese sentido, lo que los alumnos hagan dentro del tiempo de clase, ya sea la sesión, la videoconferencia a través de Meet o alguna tecnología, y lo que después hagan después de esa clase. En este caso, en el modelo tradicional, todo ocurría básicamente en el aula de clase. Y lo que se hacía en casa y después de la clase, pues era básicamente la tarea, que muchas veces solamente era hacer ejercicios o hacer algún tipo de apunte, anotación, resumen, ensayo, cuadro contextual, mapa mental, etcétera, síntesis o paráfrasis, que pues buscaban nada más esa parte de reforzar el conocimiento o, lamentablemente, como se hace en la práctica, solamente repetir lo que ya se dijo, ¿sí? Resulta un tanto pues alarmante, un tanto pues complicado que nuestros profesionistas en formación, nuestros alumnos por ejemplo de licenciatura, de repente, aún así, no sepan qué es redactar un ensayo, no sepan qué es un cuadro comparativo, un cuadro doble entrada. De repente a lo mejor el docente deja la tarea y como muchas veces se proporciona dentro del material didáctico las bibliografías en digital, pues muchos alumnos lo que hacen es copiar y pegar, ¿sí? Finalmente tenemos la tecnología que a lo mejor en mi generación no la teníamos, pero lamentablemente se hace un mal uso de ella, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería conveniente pues ver esa parte de que si vamos a implementar una estrategia de aula invertida, lo hagamos pues conscientes
de estos tres momentos. Lo que va a pasar en casa, ¿sí? Que dice por acá la información, que los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades, es decir, no llegan en ceros. En el modelo tradicional, yo iba a oír clase, a escuchar clase, a tomar clase, no a participar en clase. De repente, bueno, a lo mejor un poco el ejemplo fuera de contexto, hace unos 60 años, la misa, lo que era la Eucaristía, pues, de la religión católica, pues se oficiaba en latín, que era un idioma completamente desconocido para la mayoría de la población. Y el sacerdote, pues, estaba de espaldas al público, al pueblo, perdón, no al público, al pueblo, perdón. Entonces, se cambió, y de ahí que muchas veces todavía en la vida actual, todavía decimos, voy a oír misa. Cuando a lo mejor de repente se intenta aplicar este modelo también a la Eucaristía, a la misa, pues de repente ya se supone que es voy a participar de la misa, no nada más voy a oír, ¿sí? Algo así es lo que tendría que pasar en el aula, ¿sí? En el aula, aprovechando el modelo de aula invertida. En clase, los alumnos van a practicar, van a aplicar conceptos que ya revisaron o despejar dudas, mientras reciben su retroalimentación. Eso es completamente importantísimo si queremos realmente implementar una estrategia de aula invertida en nuestras actividades docentes o pedagógicas. Es decir, en el modelo tradicional se daba la retroalimentación en cuanto a una calificación o valor numérico. ¿Estás bien o estás mal? Punto. En el aula invertida, ok, sigue habiendo, porque hay que decirlo y que no quede como, es que el profe dijo que ya no se va a ver exámenes o que ya no se califica. No, nada que ver. En el aula invertida se supone que el alumno tiene que llegar con un conocimiento y de repente el maestro tiene que brindar, o el docente tiene que brindar esa retroalimentación sobre lo que el alumno ya sabe y que ha estado poniendo en práctica. En ese sentido, pues básicamente entonces no es calificar en el sentido numérico del término, sino evaluar, ¿sí? Es decir, ciertamente el valor numérico, que ese sigue siendo presente o sigue estando vigente, pues a pesar de la estrategia que se use, ya sea tradicional o invertido, pero finalmente sí va a ser necesario que el alumno pues también tenga una situación didáctica previa, una lectura previa para poder justamente despejar sus dudas. Y lo más importante, después de clase, pues vendría eso que se conoció por cuenta propia, a lo mejor revisando el material de conocimiento, eso que se aprendió y que de alguna manera se retroalimentó y practicó en la clase, se busca enlazarlo justamente con un aspecto de la vida cotidiana concreta. Algo así como, por ejemplo, un gran problema que tenemos en la actualidad con la enseñanza de las matemáticas es que muchos de los alumnos, digo, para empezar, el alumno mexicano promedio le tiene pánico a las matemáticas, ¿sí? Yo recuerdo que alguna maestra decía una vez que, bueno, que ciertamente las matemáticas las empleamos desde que nacemos. El simple hecho de, por ejemplo, tú que a lo mejor vas a ir a algún lado, a alguna fiesta con tus amigos, bueno, alguna reunión con alguien, se supone que tienes que hacer un estimado de cuánto tiempo te va a llevar, desde arreglarte, bañarte, ponerte guapo, guapa, transportarte, para llegar justamente, también ver la parte del capital que tienes, para ver cuánto puedes invertir o cuánto puedes gastar sin descapitalizarse. Eso es hacer matemáticas. Si esto, a lo mejor, nuestros maestros docentes de matemáticas nos lo comentaran así en cuanto a que, ok, la matemática te va a servir para situaciones concretas, bueno, a lo mejor la perspectiva sobre las matemáticas sería completamente diferente. Lamentablemente, pues todavía falta mucho trabajo en esta área, concretamente las matemáticas, pero insisto, aquí lo importante es quedarnos con la idea de que después de la clase, previo el conocimiento que adquirió el alumno, la retroalimentación que recibe del docente y de sus compañeros también, pues viene ese enlace con lo que es la vida real. No me dio tiempo de poner la diapositiva, pero podríamos pensar que está el constructivismo, que es una teoría de que habla del aprendizaje, que se va construyendo en función de lo que es más importante para cada alumno, pero también está lo
el conectivismo. Es decir, lamentablemente, nos guste o no, todas las profesiones tienen relación con otras, ¿sí? De repente, bueno, es que yo, no sé, yo voy a ser ingeniero, no tengo que nada que saber o no tengo por qué saber nada de nada sobre aspectos biológicos, sociales, políticos. Si en mi campo de trabajo va a ser básicamente lo que es áreas de ciencias exactas. Pensar así sería pues un grave error, porque en esta actualidad lo hemos visto, finalmente se hace necesaria esa interdisciplinariedad para poder hacer que el alumno pues realmente pueda acceder a un conocimiento pues que sea completo y que sea íntegro. Esto es importante entenderlo, que en el caso del aula invertida, lo que pase después de la clase es lo que realmente va a transformarse en un aprendizaje significativo para mí, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de psicología, hablamos de la teoría de la entrevista, de los enfoques de la entrevista, redacción de las preguntas, etcétera, etcétera. Pero si todo esto no se consolida en una elaboración de una entrevista a petición del docente o muchas veces no siempre a petición del docente, pues entonces esas habilidades quedan pues en el aire, ¿no? Quedan como sí, es una información que pues es muy útil, muy interesante, muy importante, pero y bueno, ¿y para qué me va a servir? Es más, yo ni siquiera voy a dedicarme a entrevistar, voy a dedicarme a, no sé, a la clínica, que se usa entrevista, por ejemplo, o me voy a dedicar a la psicología social, que también se hace entrevista. Entonces, finalmente es importantísimo hacer ese enlace entre lo que pasa en el aula de clases y la realidad exterior. Si realmente queremos tener un avance significativo en lo que es la construcción de un modelo de aula invertida. En este caso, aunque la imagen está un poco pequeña, pues por el video, trataré pues, explicar un poco esta pequeña pirámide. En la base de todo, esta imagen representa la inversión en el modelo tradicional. Es decir, antes en la cúspide estaba la memoria, el remembering, el recordar, ¿sí? Ahora está en la base, es decir, ¿vas a tener que recordar ciertas cosas? Sí. De ninguna manera en esta intervención de un servidor se está asumiendo que ya no tenemos que memorizar cierto tipo de contenidos. Nada más falso que eso. En este caso, pues si el alumno lograba recordar cierta cantidad de información y retenerla y volverla a evocar, ya era un avance para el docente, ¿sí? O para el alumno, porque esto se reflejaba directamente en su calificación. El siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente peldaño en esta pirámide tiene que ser el entendimiento, o sea, qué tanto le entiendo, qué tanto le puedo comprender. Dice por acá la información es, ay, no alcanzo a ver. Bueno, en este caso, en el entendimiento, pues se buscar relaciones lógico-causales de todo lo que se está explicando o que es el conocimiento que se ha adquirido. Es decir, en este caso, pues el aprendizaje basado en la memoria tiene que darnos como resultado una comprensión de eso que se está estudiando. Pero no nada más basta con recordar y comprender o entender, sino también hay que saber aplicar. Finalmente, todas las profesiones y todo lo que es el diseño curricular de cualquier plan de estudios, desde primaria hasta licenciaturas, pues incluye esa parte importantísima de enlazar el conocimiento, lo que se enseña en el aula de clases, con la realidad. Si yo aprendo algo que no puedo aplicar o no sé cómo aplicarlo, no hay conocimiento. Aquí pudiera mencionar un poco la taxonomía de Bloom, algo muy conocido tal vez para ustedes que están presenciando este video. Si de momento no la recuerdan, pues más adelante pues habrá una intervención de un servidor pues para explicar un poco lo que es la taxonomía de Bloom. El siguiente nivel de esta pirámide, bueno, ya pasé por la memoria, ya pasé por la comprensión o pensamiento o juicio,
Ya lo apliqué, que tiene que ver con habilidades psicomotoras, el saber hacer, ¿sí? Ahora tiene que dar como resultado el análisis. El análisis, ¿qué es? Es, en pocas palabras, la capacidad que puede adquirir un sujeto para descomponer en sus partes lo que es algo que se conoció, o una situación o fenómeno de la realidad. Debe de ser analizar, pero también debe de ser capaz de sintetizar, es decir, lo puedo descomponer y lo puedo recomponer para poder entenderlo de mejor manera o procesarlo de alguna manera más global. Ciertamente, como resultado de esto, tiene que haber un proceso evaluativo. Insisto, no se está descartando, descalificando la evaluación como una actividad necesaria por los docentes o por los pedagogos en cuanto a que ya no se va a evaluar. No, se tiene que seguir evaluando que justamente el alumno haya adquirido todos y cada uno de estos niveles en esta pirámide, ¿sí? De modelo invertido. Después de esa evaluación, que puede ser cualitativa o cuantitativa, aunque lo mejor es cuantitativa, es decir, las dos, tiene que de alguna forma motivar al alumno, y aquí es donde está justamente esta generación positiva del aprendizaje, se tiene que motivar, se tiene que contar con digamos, el ambiente necesario, el ambiente adecuado para hacer que el alumno pueda crear algo nuevo, ¿sí? Para que uno pueda crear y recrear la realidad. En ese sentido, no nada más es, ok, terminé un tema, hago mi resumen, le entendí, me hicieron un examen para ver si había entendido, creo aplicarlo, pero de nada me sirve si no puedo hacer algo nuevo, que tendría que ver también con la aplicación, si no puedo hacer algo completamente nuevo y diferente a lo que ya está. Nosotros podemos decir que se adquirió un conocimiento cuando ese conocimiento sirva para posiblemente generar una nueva aplicación en la vida real. Este sería entonces digamos, lo básico en el modelo de aula invertida. Pasar justamente por todo este proceso que va desde el recuerdo, pasando por el entendimiento, la aplicación, el análisis, la evaluación y finalmente la creatividad. De repente algunas carreras es más, digamos, más viable que el alumno cree, o de alguna manera es como que más permitido que el alumno cree. Sin embargo, en todas las carreras el alumno debe de crear. Hace unos momentos asistí a una videoconferencia con autoridades de mi universidad, de mi plantel. Se nos decía justamente eso, ¿no? Que un maestro decía, bueno, es que yo como a mis alumnos de repente pues los motivo a que de licenciatura, que terminen la licenciatura con una patente de algo ya hecho. Qué padre sería justamente esto de a lo mejor reflejar todo el conocimiento de toda la carrera en algo propio, creado de forma novedosa, de forma innovativa, que sirva para algo. Y lo más, digamos, lo más importante, más interesante, más atrayente, que yo sea completamente el autor intelectual y material de esa nueva, de ese nuevo conocimiento, ¿sí? Este sería entonces el modelo de aula invertida. Y esto nos lleva también a otro planteamiento también pues interesante, que tiene que ver muchas veces con el diseño curricular, el diseño de las materias de un plan de estudios. En inglés, el justo a tiempo versus por si acaso, ¿sí? Muchas veces, cuando hablamos de justo a tiempo o por si acaso, ok, tenemos que hay instituciones educativas que en su diseño curricular pues le proporcionan al alumno un montón de materias, ¿sí? De repente, qué bueno que haya muchas materias, qué bueno que se tenga un conocimiento de diversas cosas, pero el problema de esto es que eso sería por si acaso lo ocupas, ¿sí? Por ejemplo, volviendo un poco con lo que comentaba hace unos momentos, de que muchos alumnos no saben cómo redactar o cómo escribir, hacer un escrito académico, de repente, pues justamente
Hay materias que tienen que ver con expresión escrita, taller de lectura y redacción en preparatoria, español, etcétera, que justamente la intención de esto es tener la información por si la ocupas. Y el problema es que cuando la ocupas no la usas. Eso es lo malo. Entonces, a veces en programas universitarios, por ejemplo, tienen un montón de materias optativas, un montón de materias que pueden elegir el alumno libremente, aparte pues de las materias básicas obligatorias, como complemento de. Algunos alumnos se matriculan a algunas materias que realmente se ven interesantes, pero que para ellos es solamente como un relleno. Tal vez para cubrir créditos, tal vez para matar el tiempo. Digo, matar el tiempo en una clase, pues a lo mejor es un poco una forma un tanto extraña de matar el tiempo, ¿sí? Ahora, el problema justamente con el por si acaso es que de alguna manera suelen representar materias que en realidad son desperdicio, no porque por el contenido temático de ellas, sino porque lamentablemente son como materias que no tienen ningún tipo de sentido en función de que cada alumno no les sirven de algo en concreto, ¿sí? En ese sentido, la estrategia justo a tiempo busca eliminar esas deficiencias que tiene la estrategia por si acaso. En ese sentido, el justo a tiempo tiene que ver con atacar problemas fundamentales, es decir, no te voy a saturar de información, solamente la necesaria, pero que te sirva esa información para justamente realizar un abordaje de cuestiones muy elementales. Partiendo de algo muy importante, se busca que el alumno sea autogestivo, no repetitivo, que es, insisto, la mecánica que se usaba en el modelo tradicional. Y justamente también de la mano con esta estrategia del just in time, pues viene también la parte de buscar la simplicidad. O sea, ¿para qué le complico la vida a un alumno, por ejemplo, de bachillerato o de licenciatura? ¿Para qué le complico la vida más atiborrándolo de materias que a lo mejor no le van a servir de nada, que se va a esforzar mucho? Solamente voy a enseñar lo necesario para que él solo pueda generar su propio conocimiento, cosa que, insisto, lamentablemente muy pocos profesionistas son capaces de hacer. Entonces, con esta modelo pues del aula invertida, pues se pretende proponer la importancia de implementarlo desde el nivel más básico, desde niveles básicos, por ejemplo, primaria y secundaria, preparatoria, hasta niveles de educación superior. Justamente porque la realidad que nos tocó vivir, pues nos obligó a migrar a fuerzas a este modelo de aula invertida. Porque ciertamente por la cuestión del aislamiento no podemos estar en un aula de clases de manera presencial. El problema del modelo de aula invertida no es tanto que el docente lo aplique o no lo aplique, sino la notable resistencia que puede presentar un alumno o un grupo de alumnos a este modelo. Básicamente muchos o se suele escuchar lo siguiente, no es que yo pago para que el profe me dé clases, ¿sí? No para pasarme 1 o 2 horas atrás de una conferencia escuchando un tema aburrido o para que de repente me deje un montón de tarea y así como que pues sale bye, ¿no? Entonces, por eso es importante cambiar esta mentalidad poco a poco. Y todo empieza justamente pues que el docente crea en la utilidad y en las ventajas que tiene implementar una estrategia de flipped room, de aula invertida, para aplicarla en su práctica docente y de alguna manera pues hacer que los alumnos pues sean actores como se supone que deben de ser, actores activos, ¿sí? Actores dedicados y de alguna manera consagrados, si se me permite el término, a generar su propio aprendizaje. Insisto, ahorita a una persona que te diga es que no haya información sobre cuál tema, bueno, eso nos llevaría a pensar automáticamente que el cuate no tiene internet o que no sabe usar una computadora o un teléfono inteligente. Todos en la actualidad, o la mayoría de nosotros, digo porque finalmente hay personas que a lo mejor no lo tienen, la mayoría de nosotros contamos con un acceso a información de repente a través de los navegadores más comunes, Google, Yahoo, etcétera, ¿no? O Bing o Mozilla, que finalmente estos navegadores o motores de búsqueda, pues básicamente tecleas tú la palabra que quieras encontrar y te van a arrojar cualquier cantidad de información impresionante,
que te llevaría pues a veces toda una vida revisar una por una. De ahí que entonces también el alumno pues sepa exactamente qué buscar y dónde buscar, ¿sí? En fuentes confiables, en fuentes que sean verídicas. Y no quedarse nada más con lo que es una, este, una concepción pues hasta cierto punto incompleta de lo que es el conocimiento. Muy bien, pues básicamente con esto terminamos este módulo sobre la generación de ambiente positivo de aprendizaje. Quise concluir con este tema porque considero que es importante, sobre todo, pues insisto, por la situación presente que surgió a través de la pandemia, ¿no? Insisto, el aula de clases tradicional, pues en este momento, pues ahorita no existe, ¿sí? No existe porque simplemente no estamos ni en nuestro plantel, ni usando nuestro pizarrón o nuestro pintarrón, ni usando nuestro cañoncito como para transmitir diapositivas. Estamos todos en una dinámica de quienes estamos dedicados a trabajo con alumnos, estamos pues en ese sentido utilizando la tecnología. Obviamente, pues esto requiere un cambio de paradigmas en cuanto a cómo considerar el aprendizaje y también cómo considerar la tecnología. Muchos alumnos puede ser que tengan redes sociales, WhatsApp, Facebook, solamente para fines lúdicos, no para fines didácticos. Pero también, por ejemplo, muchas personas pues se han dedicado a través de esta situación que tenemos por la contingencia, pues a generar material didáctico, a generar conocimiento, a producir saberes y lo cuelgan a través de una plataforma. Por ejemplo, haces un video sobre un tema o sobre un tópico de conocimiento, lo puedes colocar en YouTube, si tienes cuenta, que seguramente sí, por la cuenta de Google, y de repente, pues así puede ser que tu conocimiento, tu experiencia, pues llegue a muchas personas, incluso más de las que tienes matriculadas en un aula tradicional. Bien, pues termino mi intervención, pues insisto, invitándole a que me comente sus dudas, me haga saber sus comentarios, pues para tener en cuenta su rendimiento y tener en cuenta pues su participación. Por el momento me despido, no sin antes agradecer y pues nos vemos la próxima semana. Gracias y que pase